Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a trabajar y contar más detalles de esta historia sobre los judíos europeos, Ashkenazim, y en este caso también Sefaradim. Ya vas a ver, o ya van a ver por qué. Bueno, y ya recordemos a los oyentes que estamos en los principios de un gran capítulo dedicado a la Edad Moderna, ¿no? Siglos XVI, XVII. Y también vamos a recordarle que esta historia y muchas más podrán encontrarlas en la página web www.milimcultural.com.ar, y si les interesa pueden escribir a cultural@arnet.com.ar, y entonces cada 2 semanas recibirán en su correo electrónico y gratuitamente un boletín con historias de la historia judía. Así que bueno, hemos hablado la última vez, hace 2 semanas, de los judíos de las cortes europeas, el papel que habían desempeñado en las guerras, especialmente en estas del siglo XVII, de los 30 años, pero a partir de ahí había muchas cosas más que agregar, ¿no? Sí, contarla con mayor detalle porque es extremadamente interesante, y además porque después, posteriormente, del libro que voy a mencionar es de un historiador judío, Jonathan Israel, creo que es un judío italiano, y también está el otro texto, se relaciona sobre los judíos de Ámsterdam. ¿Por qué? Porque lo que quiero contar es sobre la participación de estos judíos que van a hacer enormes fortunas, judíos Ashkenazim y Sefaradim, durante las guerras, la guerra de los 30 años, pero las guerras que tuvieron lugar entre las distintas dinastías en Europa. Y ahí él, como buen historiador, sobre todo Israel, lo que deja y muestra son muchos detalles bastante interesantes. Una de las cosas de las que él habla es de la corrupción y del soborno, que era una práctica habitual. ¿Te suena conocido? En esa época estamos hablando de mediados del siglo XVII y también del siglo XVIII, entre la nobleza y las casas reinantes y las cortes, en temas financieros de todo tipo, y en este caso de lo que estamos hablando es de las finanzas en temas relacionadas con lo militar. Y entonces parece ser que había toda una cosa de culpar a los judíos por esta cuestión de la corrupción. Y una de ellas es que habla de alguien que era muy corrupto entre los ingleses. Los ingleses tuvieron una guerra con los españoles de aquel tiempo, y es el famoso Lord Melbrook. Creo que el famoso Mambrú se fue a la guerra, que se cantaba cuando yo era chica. No creo que ahora se siga cantando, pero Mambrú era este famoso Melbrook. Y parece ser que era muy corrupto y que pedía mucha coima, por lo menos es como decimos acá. Lo cierto es que lo que dice este historiador es que la prevalencia de los judíos en todos estos temas de estas guerras, y después no solo en esto, pero sobre todo en esto, no tenía que ver con que ellos eran capaces de corromper pobres. La culpa siempre la tienen los judíos. Los otros no son corruptos, que son los que están exigiendo una suma fuerte de dinero para estas compras, sino que el tema era que se elegía a los judíos porque a la hora de cumplir con sus compromisos eran extremadamente correctos, veloces y aptos para este trabajo. Eran muy buenos en la eficacia y seriedad con que llevaban a cabo todas estas transacciones de diferente carácter. Y bueno, ¿cuáles son las transacciones? Una de las principales es conseguir efectivo, conseguir dinero muy rápidamente. ¿Por qué lo logran? Bueno, porque acá están implicadas muchas familias muy importantes, como son familias de origen ashkenazí. El más importante de todos ellos fue Wertheim,
o Wertheimer, Samson Wertheimer, que fue uno de los más ricos y poderosos dentro del mundo ashkenazí. Pero por otro lado, por las relaciones que tenían, no solo con otros ashkenazim muy adinerados o muy capaces de manejar todo este tema de las finanzas, sino que también con sefaradíes. Y dos de estos fueron extremadamente importantes en todo este tema y eran los López Suazo, el padre, que era el varón, y después su hijo, Abraham. Estos López Suazo eran extremadamente hábiles en todos estos negocios. No quiero llenar esto de nombres porque sería muy extensa la lista, pero entre estos negocios que ellos llevaban a cabo entre sí, había un tema en la obtención rápida de dinero y del contante y sonante, había una cuestión muy importante que era la de la confianza mutua y recíproca, entregar grandes sumas de dinero donde de repente no había firmas ni nada de eso, que este dinero apareciera y fuera entregado o a los reyes o a los nobles que lo estaban necesitando para estas distintas... Y bueno, estos judíos lo hacían muy rápidamente y tenía que ver sobre todo con la confianza mutua entre los diferentes personajes que participaban de este negocio. La otra cuestión, y que resulta muy interesante, esto es una radio, es un espacio radial, uno no puede contar todos los detalles, pero a mí me parece que es muy interesante lo que cuenta sobre la cuestión del dominio del mercado de metales para aquella época, en el siglo XVII. Israel lo cuenta como una especie, la diseña como una especie de triángulo donde en la punta de ese triángulo están las ciudades de Frankfurt, Praga y Hamburgo. Y en la base están los miles, o no sé si miles, pero los cientos de pequeños vendedores o los que van y caminaban por todas las ciudades europeas de estos judíos que iban comprando todo el metal viejo y las monedas que podían reunir, y que finalmente llevaban a los grandes guetos. Entonces esto implica una obtención de los metales pero muy grande, que finalmente iba a parar a estas grandes dirigencias de los guetos, a estos hombres que se van a convertir en judíos de las cortes enormemente ricos y poderosos. Entonces, acá hay muchas cuestiones todo el tiempo. Una de las más importantes que yo elegí y que me resultaron interesantes tiene que ver con la muerte de Juan Sobieski, que era el rey de Polonia, que muere y muere sin dejar herederos. Ya sabemos que, y eso pasó también con España, las otras cortes procuraban, en este caso Francia, quería poner su propio candidato ahí en Polonia. Ya lo hizo la historia de los Borbones en España tiene que ver con esto. Pero en este caso, el que quería convertirse en el rey de Polonia, en el rey y en el poderoso, era me está costando acordarme el nombre de él, pero ya lo voy a encontrar. Augusto II, que era un rey de los sajones. Y entonces él requirió la ayuda de los judíos, de un judío de origen polaco que se llamaba de apellido Lehmann. Y este Lehmann, se unió junto a las familias sefaradíes Pinto y Teixeira y reunieron una gran cantidad de dinero, el que hacía falta, y verdaderamente le ganaron a los franceses, y fue así como Felipe Augusto, creo que era, se convirtió en el rey de Polonia también. ¿Qué hacían estos judíos? ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque era una forma de conseguir después prebendas. Una de las menores era, o no,
los títulos de nobleza que a veces obtenían o incrementar sus fortunas, pero también tenía que ver con concesiones que tenían, concesiones o de tierras o de poder comerciar en sus puertos o en sus lugares, y esto aumentaba rápidamente su poder y su prestigio. Es muy interesante lo que cuenta Israel para concluir este tema. Lo interesante es que dice que hacen fortunas enormes, y además no hacen solo fortunas enormes. Dice que, por ejemplo, en el tema de las joyas, de los diamantes, estaba una familia de apellido Gompers. Estamos hablando, creo que eran judíos austríacos y que después se van a instalar también en Inglaterra. Y los Gompers van a dominar todo el tema de las joyas, del tráfico de diamantes que venía de la India, creo que de Goa. Pero tiene que ver con cómo ellos se ocupan de esto, pero además porque los principales lapidadores, los que trabajaban los diamantes y que eran extremadamente hábiles en esto, también eran judíos. Los judíos, lo que va a ser en Ámsterdam, pero más que en Ámsterdam, en Bélgica, en este momento me olvidé el nombre de la ciudad, que fueron famosos por muchos años, muchos, y que después también se trasladaron a Inglaterra, en Londres. La habilidad y la forma del tallado que tenían con los diamantes los hacía prácticamente casi los dueños de este negocio. Y había también en este negocio otra familia judía, pero en este caso de origen sefaradí, parece que era de ascendencia portuguesa, seguro que era con este apellido, que era David Bueno de Mezquita, que también estaba en este negocio. Y entonces tenían relaciones entre ellos. Esta cosa de decir que hay gente que cree que entre el mundo sefaradí y el ashkenazí existía una especie de separación y de división casi irreconciliable. Bueno, es una de esas cosas así muy equivocadas que persisten, porque generalmente esto tiene que ver no con la historia, sino con las cosas del sentido común, que a veces no es tan común que tiene la gente en sus historias personales. Bueno, lo cierto es entonces que va a haber familias de estos orígenes en todos los lugares. Los cortizos fueran otra familia muy importante que hacía negocios con estos judíos ashkenazim, y el otro que estaba eran después Israel Conegliano o Isaac Avigdor en Italia. Eran en distintos lugares. Pero ¿qué es lo importante y lo interesante en esto? Son las diferencias que va a haber entre ambos grupos. Lo que dice Israel es que también hay que tener cuidado con estas cosas así de blanco y negro. Los judíos sefaradíes, y esto ya también está contado por otro historiador en Los judíos de Ámsterdam, van a ser muy refinados. No solo van a ser los de Ámsterdam, son los que van a vivir en Inglaterra, los que van a ser muy refinados, muy educados, coleccionistas de arte, tenían todo un don y un estilo que no era practicado por los judíos ashkenazim. Entonces él, en esta cosa de buen historiador que dice que maticemos la información, lo que dice es que sí, que estos sefaradíes, cuando entran a Hamburgo, los que los están mirando piensan que son príncipes o nobles, por las formas y el estilo de vida que tenían, que habían heredado de su antigua herencia española o portuguesa. Pero además tenían colecciones de arte, y el tema, lo que dice Jonathan, lo que dice Israel es que esto no los hacía menos judíos a ellos, que cuidado con eso, porque lo que dice con respecto a los judíos ashkenazim de la primera generación es que no eran tan ostentosos, eran más recatados, porque lo que vivían era en contacto con comunidades más pobres. También eran evidentemente protectores de sus comunidades, estaban en relación con ellos y eran más recatados o más austeros. En algunos casos
igual tenían muchas posesiones, eran muy ricos, pero también en esta cosa de matizar, dice que muchos de estos judíos ashkenazim, con no ser y también con ser observantes, lo que dice que muchos de ellos eran especialistas en joyas, y entonces que eran coleccionistas de estas cosas, porque además o eran coleccionistas o las vendían, pero porque eran especialistas, porque sabían mucho de este tema, porque el contacto con esto que era su mercancía los hacía extremos conocedores. Dice de algunos de ellos que eran coleccionistas de obras de arte, de pinturas o de esculturas, que no es que era, ni los sefaradíes eran tan ostentosamente abiertos y tan cultos y tan refinados y poco religiosos, no, muchos de ellos eran muy observantes, y tampoco los ashkenazim eran todos austeros y solo observantes, eran un poco de cada cosa. Pero lo cierto es que esto fue propio de parte del siglo XVII y parte de principios del siglo XVIII. Con la Revolución Industrial van a cambiar muchas cosas y el papel que va a tener esta gente, pero bueno, van a ser grandes fortunas, van a ser judíos cortesanos y de alguna manera van a ser protectores de algunos de ellos, de sus comunidades. De alguna manera se erigen en los jefes o en los que tienen la posibilidad de hacer algo por sus comunidades, y además también está el tema de que no solo hacen algo por ellos, hay un negocio que se lleva a cabo entre todos juntos. Digamos que los más pobres participan de esto muy poco. La vez pasada estábamos trabajando con un grupo sobre el tema de los judíos que vivían en Palestina, o de los judíos sobre todo de Europa Oriental, y a veces, sobre todo en esta época, la gente tiende a olvidar la inmensa pobreza en la que la mayor parte de los judíos vivían. No solo la inmensa pobreza, no solo la de los judíos ashkenazim, sino también de los judíos sefaradíes, los judíos que estaban en el Imperio Otomano. En general, lo dominante fue la pobreza de los sectores populares de ambos grupos. Sí existía esta clase de gente y fue muy importante para sus comunidades y todo eso, pero era, gente extremadamente hábil para desarrollar negocios. Y voy a decir algo, me parece que, creo que lo dije otra vez, si se pertenece a un grupo minoritario que es perseguido, y voy a hablar de esto, no es hablar de ninguna novedad sobre los judíos. Los judíos desarrollaron habilidades de sobrevivencia, había algunos que eran más capaces, otros menos, pero esto tiene que ver en qué manera se desenvolvieron y a qué se dedicaban. Entonces, esto con que lo que yo empecé contando, de si eran cínicos y que sobornaban, no, señor. No sobornaron todos, se dedicaron todos a lo mismo. Lo que pasa es que los judíos se esmeraban mucho en hacer las cosas del mejor modo posible para ser necesarios e importantes para estas cosas. Y esto fue del mismo médico con los médicos judíos, con una serie de cosas. El poder ocupar un lugar por el respeto y por lo bien hecho que tenían que hacer las cosas en relación con ese mundo que los rechazaba en varios aspectos o que los discriminaba en otros aspectos. No sé si tenemos tiempo para comentar algo más, pero esto es parte de esta historia. Ya hoy hemos abarcado mucho y vamos a pedirles a los oyentes que tengan un poco de paciencia, que volveremos y será dentro de 2 semanas y seguiremos hablando de estos temas aquí en Milim, la historia de las diásporas. Les recordamos la página web www.milimcultural.com.ar y para el boletín electrónico escribir a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, me despido. Muchas gracias, Alicia Benmergui, y hasta la próxima. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.